Bienvenidos. Ahora vamos a revisar del blog de Yeshiva. Estamos estudiando el Masejet Berajot, hoja 3. Capítulo 1. La Mishnah que está siendo revisada es la primera de ellas. ¿Desde qué momento nosotros podemos hacer el Kriyat Shema Arbit? De la tarde. Se continúa aclarando en la Mishnah la frase hasta el final de la primera vigilia. Se menciona que sería mejor expresar el concepto en horas de tiempo y no en vigilias. Rab Eliezer opinó que la noche se divide en 3 vigilias, además de explicar que la razón de mencionar vigilias es por las guardias en el cielo y que coinciden con esos tiempos y que a su vez pueden ser reconocidos aquí en la tierra. Porque en cada vigilia Hakadosh Baruj Hu ruge y alza su voz. Las señales son: en la primera vigilia el burro rebuzna, en la segunda vigilia los perros ladran, y en la tercera vigilia se amamantan a los bebés y la mujer conversa con su marido. Como la primera vigilia inicia con la salida de las estrellas y la última vigilia con la aurora, entonces las señales indican el final de la primera vigilia, la mitad de la segunda vigilia y el inicio de la tercera vigilia. Pero otra respuesta sería que cada señal es el final de cada vigilia, incluso la última, por si alguno no pudiera ver la salida de la aurora. La noche se divide en 3 vigilias y en cada una de ellas Hakadosh Baruj Hu ruge como un león, lamentándose porque a causa de sus hijos se ha quemado el santuario y aún los exilió entre los pueblos. La narración de un cuento de Rabbi Yossi, que recibió la visita de Eliyahu Hanaví de camino a Jerusalén. En el camino llegó el momento de rezar y Rabbi Yossi se introdujo en unas ruinas. Fue a su salida cuando se encuentra con Eliyahu Hanaví. El encuentro permitió conocer 3 halajot que Rabbi Yossi aprendió de Eliyahu Hanaví. Número 1. Que no se debe entrar en un lugar en ruinas. Número 2. Que está permitido hacer la tefilá en el camino. Número 3. Que de camino se ha de rezar la tefilá breve, Habinenu. También Rabbi Yossi oyó algo dentro de las ruinas y le preguntó a Eliyahu: ¿qué oíste? Ay de mis hijos, que por sus pecados destruí mi casa, quemé mi morada y los exilié entre las naciones del mundo. Eliyahu contesta: Hakadosh Baruj Hu hace esto 3 veces al día cuando en las sinagogas se oye el Kadish. Y luego exclama: enaltecido es el rey al que alaban en su casa de esta manera. Hay una baraita que dice 3 razones por las que no se deben entrar a las ruinas. Número 1, por sospecha de adulterio. Número 2, por un derrumbe, que las ruinas se vengan abajo. Y número 3, por los masikim, los demonios. Volviendo a las vigilias, hay una baraita que enseña: de 4 vigilias consta la noche. Rabbi Natan opina que es de 3. Una nueva baraita: no se debe de hablar de otra cosa en presencia del difunto, sino de cosas relacionadas con el difunto. Ahora se explicará la parte, pero los jajamín dijeron hasta la medianoche. La medianoche también es difícil de determinar, pero era un tiempo bien conocido por Moshe y por David Hamelech. De David Hamelech se enseña que se adelantaba el amanecer para su tefilá. Luego se disponía al estudio de la Torá, finalizando con cantos y alabanzas. Al terminar, comenzaba a gobernar. Una ocasión, cuando debía resolver del hambre de su pueblo, pidió que los ricos pudieran sustentar el uno al otro, pero los ricos protestaron diciendo: un puñado no sacia al león, y el pozo no se llena con su propia tierra. Entonces ordenó salir a la guerra, pero primero se asesoraban con Ahitofel, luego
en el Betín, después con el Cohen y al final con el general de guerra. Solo entonces se disponían a luchar. Las halajot aprendidas en esta hoja. Número 1. La tefilá breve. Abinenu se puede hacer de camino. Número 2. Solo hablar palabras buenas del difunto cuando se está delante del cuerpo. Las enseñanzas aprendidas son, obviamente, el Abinenu. Así es como dice la tefilá breve. Danos discernimiento, Hashem Elohenu, para entender tus caminos y purifica nuestros corazones para venerarte y perdónanos para que seamos redimidos. Aleja de nosotros el dolor, satisfácenos con las bondades de tu tierra y reúne a nuestros dispersos de los 4 confines del mundo. Los extraviados sean juzgados en tu nombre. Alza tu mano sobre los malvados y alégrense los justos con la construcción de tu ciudad y la restauración de tu santuario. Con el crecimiento del prestigio de David, tu siervo, y con el establecimiento de la gloria del hijo de Yisai, tu Mashiach, aún antes de invocarte, respóndenos. Baruch atah Hashem, shomea tefilá. Hasta pronto.